Bueno, hoy vamos a analizar a fondo ese Egipto justo antes de Akenatón. Tenemos que imaginarnos un imperio que, al menos en apariencia, está en su cumbre, ¿no? El Nilo como eje, Tebas vibrando con poder y fe, un faraón dios y dioses por todas partes controlándolo todo. Las fuentes nos dibujan un panorama de orden, de mucha riqueza, de tradición muy, muy fuerte. La idea es entender cómo funcionaba ese mundo, justo un poquito antes de que todo se pusiera patas arriba. Exacto. Y es que es un momento fascinante, porque toda esa estabilidad que parece tan sólida, en realidad dependía de pilares muy específicos. La geografía, por supuesto, que lo marcaba casi todo, esa mezcla única de poder real y poder divino. Y claro, un sistema de creencias que lo envolvía absolutamente todo. Pero, ojo, bajo esa calma aparente ya se movían cosas. Pues empecemos por ahí, por lo más físico, la geografía. Egipto es el Nilo, básicamente. Un río encajado entre desiertos inmensos con algunos oasis. ¿Cómo condicionaba eso la economía, la política, la vida diaria de la gente? Pues de una forma total. El Nilo no era solo agua, era el que organizaba la vida. Toda la actividad se concentraba en esa franja fértil pegada al río, la tierra negra, Kemet. Ahí estaba la agricultura, la base de la economía. Lógico. Y claro, eso hacía que la población viviera muy junta y facilitaba un control desde arriba, desde ciudades importantes como Tebas. Y los desiertos, bueno, daban protección, sí, pero no eran improductivos, ¿eh? De ahí salían minerales superimportantes. La piedra para construir, el oro, el cobre de Nubia. Se llegaba por rutas concretas, como la del Wadi el Alaki. Toda esta dependencia del río, de su ciclo, pues reforzaba la necesidad de orden y, por supuesto, la importancia de los dioses. Claro. Se creía que ellos controlaban la crecida, la vida misma. Entendido. El río como base material. Pero luego está la parte de arriba, la ideología, el faraón como dios. Si él era la divinidad aquí en la tierra, ¿qué papel jugaban realmente los templos y los sacerdotes? Pienso sobre todo en Tebas, en la dinastía 18, en el siglo XIV a.C. ¿Eran meros ayudantes o tenían su propio poder? Uf, tenían un poder inmenso y muy tangible, muy real. Los grandes templos como Karnak o Medinet Abu no eran solo para rezar, eran auténticos motores económicos. ¿Así? Sí, sí. Gestionaban cantidades enormes de tierra, talleres donde trabajaban artesanos, almacenes, recibían impuestos, ofrendas. Y el personaje clave era el sumo sacerdote de Amone en Tebas. Llegó a acumular una riqueza y una influencia política, bueno, enormes. Controlaba tantos recursos que, en ocasiones, casi podía mirar de tú a tú al faraón. O sea que había ahí una posible fuente de tensión. Exacto. Y no era un poder oculto, se veía, se exhibía a las grandes fiestas, como la bella fiesta del Valle. Imagina la barca sagrada de Amón cruzando el Nilo para visitar los templos funerarios en la otra orilla. Eso era una demostración pública de cómo el poder real y el religioso estaban unidos. Incluso construir capillas especiales para esas barcas, como hizo Seti I, era una forma de reforzar esa conexión entre el rey y el dios. Vale. Una relación compleja, de apoyo mutuo pero con potencial para chocar. Y todo esto, claro, se apoyaba en una religión con muchísimos dioses. Amon-Ra, Osiris, Isis, un panteón enorme. Antes de que llegara ninguna idea de un dios único, ¿cómo vivía la gente normal esa religiosidad? ¿Qué buscaban con tantos rituales y fiestas? Pues mira, la religión estaba metida en todo, en lo grande y en lo pequeño, desde las ceremonias de Estado hasta el día a día en casa. El objetivo principal era mantener la mat, ese concepto tan egipcio de orden, de equilibrio cósmico, de verdad, de justicia. Con los rituales diarios y las grandes fiestas anuales, lo que se buscaba era asegurar que el Nilo creciera como debía, que la tierra fuera fértil, ganar las guerras y protegerse del caos. El caos a menudo se representaba como monstruos, como la serpiente Apophis, que cada noche intentaba tragarse al sol en su viaje por el inframundo. Y a nivel personal, la gente también. Constantemente.
La gente buscaba protección todo el tiempo con amuletos, figurillas de dioses protectores como Bes, ese dios enano que cuidaba la casa, o Tauret, la diosa hipopótamo que protegía a las embarazadas y a los niños. Eran súper comunes. Y el ojo de Horus, los escarabeos, por todas partes, hasta las serpientes, fíjate, tenían esa doble cara. Apophis era el mal, pero Wadjet, la cobra, era protectora del faraón. Y por supuesto, la creencia en la vida después de la muerte era fundamental. Se ve en las tumbas, en los ajuares funerarios que ponían, hasta a los niños. Entiendo. Una sociedad entonces muy jerarquizada. Arriba el faraón, luego la élite, los nobles, los sacerdotes, funcionarios, soldados. Después los artesanos y abajo la gran base de campesinos. ¿Cómo se vivía eso en ciudades como Tebas? ¿Era un sistema tan estable como nos lo pintan o ya había roces? A ver, la estructura era muy rígida, sí, pero funcionaba. Cada grupo tenía su papel bien definido. Los campesinos a cultivar, los artesanos a producir de todo, desde vasijas a joyas increíbles para las tumbas. Los soldados a defender y a ir a buscar recursos a Nubia, por ejemplo. Y la élite, pues a administrar y a disfrutar de sus privilegios. Pero esa estabilidad tenía sus grietas. Ya hemos hablado de la concentración de poder y de riqueza en manos del clero de Amón. Eso era una tensión latente con la corona, clarísima. Y luego, las relaciones con los vecinos, nubios, libios, pueblos de Asia, no eran siempre pacíficas. Había comercio, sí, pero también control militar, intercambio cultural. Era un mundo movido, con desafíos. Claro. Y no hay que olvidar que antes de que Egipto fuera un solo país, hubo distintos centros de poder en el sur, como Nagada, Hieracómpolis, Tinis Ábidos, que compitieron a muerte entre ellos. Las luchas por el poder vienen de lejos. Entonces, resumiendo un poco, este Egipto de antes de Akenatón era un gigante, sí, pero un gigante que se mantenía en pie sobre un equilibrio bastante delicado. Dependía del Nilo, de la figura divina del faraón, del poder terrenal de los sacerdotes y de esa fe que lo unía todo. Justo, una civilización de una riqueza cultural y religiosa brutal, con unos rituales y unos símbolos muy, muy arraigados. Y esto nos deja ya pensando en lo que va a venir después, ¿no? ¿Qué pasa cuando una pieza tan importante de ese puzzle, como es la relación entre el poder absoluto que reclama el faraón Dios y el poder más terrenal y doctrinal de un grupo como los sacerdotes de Amón, empieza a tensarse? ¿Puede un sistema tan basado en la tradición tan antiguo absorber un golpe directo a sus fundamentos religiosos y, por lo tanto, políticos? Es la gran pregunta. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de los orígenes de Akenatón. Nos metemos de lleno en su familia, en su linaje, porque antes de ser ese faraón casi revolucionario, fue Amenhotep IV, príncipe en Tebas, una dinastía potente. Su padre, Amenhotep III, un faraón bueno, constructor, diplomático, y su madre, Ti, una reina con un peso enorme. Vamos a ver cómo ese caldo de cultivo, esa corte, esos rituales pudieron dar forma al hombre que lo cambiaría todo. Empecemos por el padre, Amenhotep III. Su reinado fue una época de paz, de prosperidad, ¿no? Con construcciones espectaculares. Luxor, su palacio en Malcata. Usó la arquitectura para afianzar su poder, claro. ¿Qué tipo de modelo fue él para el joven Amenhotep IV? Pues fíjate, es una figura clave. Amenhotep III no solo era poderío y construcción, es que además, y esto es muy interesante, ya mostraba un interés claro por Atón, el disco solar. Tenemos datos, fuentes que indican que usó el epíteto resplandor de Atón. Y no solo eso, nombró un palacio, un barco, hasta una división del ejército en honor a Atón. Incluso había ya un sacerdocio dedicado a este dios en Heliópolis durante su reinado. Esto sugiere que el culto que su hijo luego elevaría a la exclusividad, ya tenía cierta presencia. Quizás, y esto es una interpretación, claro, como un contrapeso al poder creciente de los sacerdotes de Amón en Tebas. Ya se veía venir algo. Qué interesante eso que comentas. Y luego está la madre. Ella no venía de la realeza, ¿verdad? Tigi era hija de nobles importantes de Acmin, Yuya y Tuyu. Pero las fuentes destacan su enorme peso político. Aparece junto a Amenhotep III casi como una igual, algo bastante inusual. ¿Cómo puede influir una figura materna tan potente, tan presente en asuntos de Estado? La presencia de Tigi es notable, sí.
no era solo la gran esposa real, era una figura de poder por derecho propio. Tenía palacios, hasta un lago artificial construido para ella. Su influencia en la corte, y posiblemente en ceremonias importantes, seguro que le ofreció al joven príncipe una visión particular, una visión sobre el poder, sobre la religión y sobre el papel que una mujer fuerte podía jugar. Quizás eso lo veamos reflejado luego en Nefertiti, ¿no? Incluso hay fuentes que sugieren, que Tilly pudo haber influido en las creencias de Akenatón, o al menos que algunos contemporáneos la vieron así, como responsable. Entiendo. ¿Y el ambiente de la corte en sí? Crecer como príncipe en Tebas tenía que ser intenso. Rituales constantes, la conciencia de ser casi divino, una educación muy específica. Se habla del Kamhip, esa institución palaciega, quizá en Memphis, donde se educaban los príncipes con la nobleza, incluso extranjeros. ¿Qué aprendía allí un futuro faraón sobre su papel como garante de Maat, del orden cósmico, de la verdad, la justicia? Esa educación era absolutamente crucial. El faraón era el máximo responsable de mantener Maat, el equilibrio del universo. Era el intermediario entre dioses y humanos, el sumo sacerdote, jefe militar, constructor principal, todo. La formación en el Keop, codeándose con la élite que gobernaría con él, pues reforzaba esa ideología de responsabilidad divina, de liderazgo centralizado. Pero, y aquí está la clave, era un tiempo donde el poder del clero de Amón estaba creciendo, muchísimo. Controlaban tierras, riquezas, eran casi un estado dentro del estado. Y esa tensión, esa fricción entre el poder faraónico tradicional y el poder sacerdotal, eso se respiraba en la corte. Era parte del aire. A ver si lo he entendido bien. Tenemos un padre poderoso que ya, coquetea o más bien impulsa el culto a Atón. Una madre muy influyente, políticamente activa, casi una corregente de facto. Una educación que te martillea la idea de tu divinidad y tu responsabilidad cósmica. Y todo esto con la sombra del poder creciente del clero de Amón. ¿Pudo esta mezcla, este cóctel, sentar las bases para la revolución que vendría después? Todo eso pudo alimentar en Akenatón la idea de que era necesario restaurar un orden más auténtico, su propia interpretación de Maat, claro. Así que, al mirar los orígenes de Akenatón, lo que vemos es un crisol de influencias muy potente. El legado de poder de Amenhotep III, sus innovaciones religiosas, aunque fueran quizás tímidas al principio, la formidable presencia política de la reina Ti, y esa atmósfera tan cargada de la corte tebana, una mezcla de expectativas divinas y luchas de poder muy terrenales con el sacerdocio. Exacto. Y esto nos deja una pregunta importante para reflexionar, ¿no? Teniendo en cuenta esta herencia tan compleja, un poder inmenso, una responsabilidad divina casi absoluta, cambios religiosos incipientes, tensiones políticas, ¿fue la transformación radical de Akenatón, su revolución, una consecuencia casi inevitable de su crianza, de su linaje? ¿O fue más bien una ruptura total, impulsada únicamente por una convicción personal, visionaria? Es decir, ¿cuánto pesó la herencia y cuánto pesó el individuo en la figura del llamado faraón hereje? Ahí queda eso. Estamos en pleno apogeo del Imperio Nuevo Egipcio. Dinastía 18. Tebas es el centro del mundo conocido, el corazón del culto al dios Amón, una ciudad, llena de templos imponentes, palacios dorados. El centro neurálgico, sí. Y aquí, sobre el 1353 a.C., más o menos, nace un príncipe, Amenhotep IV, hijo del gran faraón Amenhotep III y la reina Ti, que era muy influyente. Figuras clave, desde luego. Vamos a sumergirnos un poco en esos primeros años. ¿Cómo sería crecer, casi como un dios en la tierra, rodeado de lujo, de rituales, pero también con esa mirada constante, ¿no?, de sacerdotes, de cortesanos? Claro. ¿Qué educación recibió? Y sobre todo, ¿cómo pudo surgir en medio de tanta tradición una visión tan radicalmente diferente? Es que esos primeros años son fascinantes, porque ahí están las semillas de todo lo que vendrá después. Nacer en Tebas en ese momento era estar en la cúspide absoluta. El poder total. Total. El faraón era visto como la encarnación de Horus, dueño de todo, el intermediario con los dioses. Y sus padres, como decías, figuras muy potentes. Amenhotep III, un faraón ya consolidado. Y Tilly. Tilly era hija de nobles importantes de Akhmin, Yuya y Tuyu.
Eso le daba un linaje muy influyente, aunque no fuera de sangre real por ambas partes, digamos. Entonces, el haber nacido ahí, en esa corte tebana, epicentro de todo, del poder político y religioso, eso tuvo que marcar su visión de la divinidad y de la autoridad del faraón desde Muño. Un mundo que giraba totalmente en torno a los dioses, sobre todo Amon-Ra. Exacto. Y ojo, el clero de Amon-Ra en Tebas, acumulaba un poder y una riqueza tremendos. Ya había generado tensiones antes, con su padre, con su abuelo incluso. Claro. Así que el entorno del joven príncipe, pues sí, lujo, rituales constantes, el arte por todas partes. Todo reforzaba esa idea del faraón como garante de Maat, del orden cósmico. El equilibrio. Eso es. Pero también, desde muy pequeño, seguro que percibía esas complejidades, esas luchas de poder entre la realeza y el sacerdocio. No era un mundo simple. Y además él no era el primogénito destinado a reinar, ¿verdad? No. Tuvo un hermano mayor, Tutmose. Él era el príncipe heredero, destinado al sacerdocio de Ptah, pero murió antes de poder reinar. Lo que dejó el camino libre a Amenhotep. Efectivamente. Y su madre, la reina Tilli, parece que tuvo una influencia muy considerable, especialmente al principio de su reinado. ¿Y la educación? Me imagino que sería exhaustiva. Pues sí, la esperada para un futuro rey, muy completa. Aprendizaje de la escritura jeroglífica que era complejísima. Imagínate al chaval con el papiro en las rodillas trazando signos en vertical de derecha a izquierda. Sí. Estudio a fondo de la religión politeísta, claro, con Amón en la cima, pero también arte, administración, cómo gestionar los recursos del país, política, diplomacia, todo. ¿Tendría tutores específicos? Sí, tutores de la élite real, consejeros. Es posible que incluso asistiera a instituciones como el CAP, que era como la escuela de palacio donde se formaban las élites, tanto egipcias como extranjeras a veces. O sea, una formación diseñada para perpetuar el sistema. Para ser el faraón perfecto, el tradicional. Exacto. El objetivo era ese: preparar al heredero para gobernar, asegurar la estabilidad, mantener el Maat, cumplir los roles ceremoniales, militares. Pero entonces, ¿cómo encaja esa educación tan enfocada a la tradición con el giro radical que dio después? Ahí está la gran pregunta, ¿no? El contexto, como veíamos, tenía sus fisuras. Y luego está la posible naturaleza del propio príncipe. ¿A qué te refieres? Bueno, hay interpretaciones, basadas sobre todo en el estilo artístico tan peculiar de su reinado, el arte amarniense, que sugieren que quizás no encajaba del todo en el molde del príncipe guerrero ideal. ¿Cómo que no encajaba? Se habla de una posible complexión física menos robusta o un carácter más introspectivo. Más, digamos, hombre de estudios que de acción. Aunque interpretar el arte amarniense, que es tan simbólico de forma literal, es arriesgado, ¿no? A posteriori, y el arte tenía una función ideológica clarísima. Pero, bueno, si hubiera algo de verdad en esa percepción, en esa posible diferencia, en esa inclinación más contemplativa... Podría haber chocado con las expectativas. Claro, y quizá eso fomentó un camino interior distinto. Un enfoque más en lo espiritual, lo intelectual, que en la fuerza física o la caza, que eran actividades típicas de los príncipes. Y crecer bajo esa vigilancia constante entre rituales, sin duda influyó en cómo entendía esa relación entre religión y poder desde pequeño. Desde luego. Lo que nos lleva directamente a esas posibles semillas del cambio religioso. Creció inmerso en el politeísmo, dominado por el clero de Amón. El dios principal de Tebas. Sí, pero ese dominio no era absoluto ni estático. Fíjate, el culto a Atón, el disco solar físico, ya existía y había ido ganando terreno. A Atón se le dedicaron templos, la barca real llevaba su nombre, hay himnos que lo ensalzan. O sea que Akenatón no se sacó a Atón de la manga, por así decirlo. No, para nada. Lo que hizo fue elevarlo a una posición sin precedentes, revolucionaria. El concepto de Atón evolucionó. De ser una manifestación del dios Sol, Ra, empezó a verse como una entidad principal por derecho propio. Entiendo. Y aquí hay un detalle crucial. Su padre, Amenhotep III, llegó a deificarse a sí mismo como la encarnación del Sol radiante después de su gran festival Sed, esa celebración de rejuvenecimiento real. Vaya. Entonces tienes por un lado a su padre, casi equiparándose al sol, por otro ese culto creciente a Atón y además la tensión latente con el poderoso clero de Amón. Exactamente. Ese panorama tan complejo.
Un Amón muy poderoso, pero quizás percibido como demasiado intermediado por sus sacerdotes. Un Atón emergente, visible, físico, y un padre que se autoproclama divino y solar. Todo eso pudo crear el espacio perfecto para que el joven príncipe empezara a cuestionar la tradición. A buscar quizás una relación más directa con lo divino. Podría ser. Una relación más universal, centrada en el poder evidente y vivificante del sol físico, Atón. Una divinidad que se manifestaba a través de sus rayos, accesible a todos, quizás sin necesidad de tantos intermediarios sacerdotales. Fascinante. Así que tenemos a un príncipe nacido en la cima del poder imperial, educado para la tradición, sí, pero inmerso en corrientes religiosas complejas y quizás con una sensibilidad particular. Una mezcla realmente única. Sin duda. El privilegio absoluto, una educación rigurosísima, un entorno religioso que estaba en plena ebullición interna y posiblemente una personalidad singular. Todos los ingredientes estaban ahí. Y nos deja pensando. ¿Fue precisamente esa combinación, el peso de sentirse casi un dios, la rigidez de la formación, las tensiones religiosas que bullían bajo la superficie, el caldo de cultivo perfecto? No para un faraón más, dedicado a mantener el Maat, como siempre, Sino para algo distinto. sino para un visionario, un revolucionario destinado a poner patas arriba milenios de creencias establecidas en Egipto. Nos metemos de lleno en un momento fascinante del antiguo Egipto, la transición tras la muerte del gran Amenhotep III. Su hijo, Amenhotep IV, sube al trono, un imperio en pleno apogeo, ¿no? Vamos a analizar qué nos dicen los textos sobre este periodo. La idea es, ver cómo ese príncipe, que debía seguir la tradición, pues ya apuntaba maneras del faraón revolucionario que llegaría a ser. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué significaba heredar el trono de Egipto en el siglo XIV a.C., en ese preciso instante? Pues era mucho más que un cargo político, muchísimo más. El faraón era considerado un dios aquí, en la tierra. Primero, la encarnación de Horus, y luego, al morir, se convertía en Osiris. Su función clave era mantener Maat, Maat, el orden cósmico y social, ¿verdad? la lucha contra el caos. Exacto. Era el único, enlace directo con el mundo divino, el garante del equilibrio. Y la coronación en sí, que se hacía en Memphis, la antigua capital, eso tenía una carga simbólica brutal, imagino. Sí, totalmente. Era el momento de la transformación, de hombre a Dios, prácticamente. Se le daban las insignias de poder, ¿sabes? El cayado, el látigo, símbolos de autoridad, de guía. Y luego las coronas. Primero la blanca del Alto Egipto, después la roja del Bajo Egipto. Culminando con la Pchent, la doble corona. Justo. La Pchent, que simbolizaba la unión del reino, pero también su perfección divina. Se volvía infalible, el garante del Maat. Claro, y con un padre como Amenhotep III, que dejó un legado de esplendor, de paz, la presión sobre Amenhotep IV debió ser enorme. Se esperaría que continuara esa línea. Sin duda. Y, de hecho, las fuentes indican que durante sus primeros 5 años, pues pareció hacerlo. Siguió las políticas de su padre, respetó las tradiciones religiosas. Algo lógico, supongo, para empezar. Era fundamental, sí, para consolidar su poder frente a unas estructuras ya muy establecidas, sobre todo el clero de Amón en Tebas, que, ojo, había acumulado una riqueza y un poder político, descomunales durante toda la dinastía XVIII. Vale, tenemos el escenario. Faraón joven, legado imponente, clero poderoso y esa necesidad inicial de mostrar continuidad. Pero bajo esa fachada parece que algo ya se movía. Así es. Aunque cumplía con los rituales, ya se ven signos, pistas de una preferencia creciente por Atón, el disco solar. Ajá. Pero, y esto es importante, no sale de la nada. Su padre, Amenhotep III, ya había mostrado una fuerte conexión solar, sobre todo después de su primer festival Hebsed. Incluso le construyó templos a Atón. Y si vamos más atrás, su abuelo, Tutmosis IV, ya intentó equilibrar el poder de Amón, favoreciendo al dios solar Re-Orakti, de Heliópolis. O sea que había como un cierto caldo de cultivo familiar, ¿no? Interesante eso de los precedentes. Exacto. A primera vista, parecía un faraón más de la dinastía XVIII, ¿no? Cumpliendo con sus ritos y tal. Sí, parecía. Pero claro, bajo la superficie, algo importante empezaba a moverse.
Vamos a intentar rastrear esas primeras señales, a veces muy sutiles, de un cambio religioso centrado en Atón, el disco solar. Exacto. Es un periodo fascinante, la verdad, porque vemos cómo conviven al principio las dos cosas. ¿A qué te refieres? Pues por un lado, lo de siempre, la tradición, sobre todo el culto a Amón-Ra en Tebas, que era poderosísimo. Y por otro, una devoción cada vez más clara y muy personal del faraón por Atón. Atón, que no era una invención suya, ¿verdad? Ya tenía cierta historia. No, para nada. Era una forma del dios solar Ra, que ya venía, digamos, sonando en la corte desde tiempos de su abuelo, Tutmosis IV más o menos. Pero Amenhotep IV le da un impulso totalmente nuevo. Vale, pues vamos a desgranar eso. Durante esos primerísimos años en Tebas, ¿cómo se notaba esa preferencia por Atón si, como decías, él seguía participando en lo de siempre, en los rituales Amón y los demás? Pues mira, al principio mantenía las formas. Seguía con las ceremonias, las fiestas e incluso metió dinero en construir cosas en Karnak. En Karnak, el centro neurálgico de Amón-Ra. Justo ahí, el complejo religioso más bestia de Egipto. Los templos seguían a lo suyo, pero, y aquí viene lo bueno, dentro del mismísimo Karnak empieza un proyecto arquitectónico enorme dedicado solo a Atón. ¡Ostras! Eso ya es meterse en la boca del lobo, ¿no? Dentro del recinto sagrado de Amón. Totalmente. Audaz. Muy audaz. Y además celebró su propio festival Ev-Set, ese ritual de regeneración del poder real. Lo hizo muy pronto, quizá en el año 2 o 3 de su reinado. Normalmente se esperaba a los 30 años. ¿Tan pronto? Eso sí que es inusual. Muy inusual. Las fuentes lo destacan. Sugiere quizá una intención de reforzar su poder y su conexión divina de forma acelerada, digamos. Una declaración de intenciones. Y no solo eso. La forma de representar a Atón también era rompedora. Ah, claro. Nada de dioses con cabeza de halcón o cuerpo de hombre. Atón era diferente. Muy diferente. Se representa como un disco solar, radiante, ¿vale? Y de él salen rayos que acaban en manos. Manos pequeñitas. Manos. ¿Y qué simbolizaban esas manos? Pues fíjate, no eran manos cualquiera. Ofrecían el Ankh, el símbolo de la vida y prosperidad. Pero, y esto es clave, se las ofrecían solo al faraón y a Nefertiti, su gran esposa real. O sea, una conexión directa y exclusiva. Nada de intermediarios. Exacto. Eso contrastaba muchísimo con todo lo anterior y lanzaba un mensaje, muy potente. La conexión divina es nuestra. Entiendo. Muy visual, muy directo. Y la cosa no se quedó ahí, ¿verdad? Porque creo que a partir del tercer año pasó algo más con el nombre de Atón. Algo bastante gordo. Sí, algo sin precedentes. El nombre de Atón empieza a escribirse dentro de un cartucho real. Como el nombre de un faraón. Exactamente. Ese óvalo que protegía y señalaba los nombres reales. De repente, Atón tiene su propio cartucho. Simbólicamente, lo estaba elevando al rango de la realeza, casi equiparándolo al rey. Imagínate el impacto. Buf, potentísimo. Eso a nivel simbólico. Pero a nivel práctico, terrenal, ¿cómo afectó esto a las estructuras de poder? Pienso sobre todo en el clero de Amón, que eran la élite de la élite. Pues imagínate, las implicaciones fueron enormes. No era solo que Amón dejara de ser el dios principal ligado al rey, es que económicamente las instituciones de los dioses de siempre empezaron a quedar por debajo del nuevo culto a Atón. ¿Les quitaron recursos? Empezaron a desviar fondos, sí. Para el clero de Amón, que tenía tierras, riquezas, un poder inmenso que a veces hasta le hacía sombra a la corona. Pues esto no fue solo una señal de alarma, fue una amenaza directa. Claro, les estaban tocando el bolsillo y el estatus. Además, el faraón es el garante de Maat, del orden cósmico y social. Si él muestra tanto favoritismo, usa imágenes tan exclusivas y encima recorta fondos a otros cultos, pues está desafiando ese orden, directamente. Y el poder del sacerdocio tebano, que era inmenso, era una apuesta muy arriesgada. Peligrosísima, diría yo. Extremadamente. En un sistema donde religión y política iban de la mano, cada gesto de estos era dinamita. Minaba la autoridad del clero de Amón y, estaba claro que preparaba el terreno para un choque. Los sacerdotes empezarían a ver que aquello no era una simple manía del faraón, no, que iba en serio. Desde luego,
Debieron empezar a sospechar que esto era solo el principio de algo mucho más radical. Entonces, resumiendo un poco, podemos decir que estos primeros cambios, aunque quizá al principio no fueran tan evidentes para todo el mundo, eran ya la semilla de la revolución que vendría después. Sin duda alguna. Esas novedades en cómo se representaba al dios, esa elevación teológica con lo del cartucho y sobre todo la reorganización económica, todo apuntaba ya a la ruptura total. Eran los cimientos. Exacto. Así que en esos primeros años, Amenhotep IV, ya fuera por una fe profunda, por estrategia política o una mezcla de ambas, estaba ya preparando el terreno de forma muy consciente para uno de los giros religiosos más bestias de la historia egipcia, elevando a Atón y plantando cara al clero de Amón. Sí, unos primeros pasos que ya dejan ver esa tensión tremenda entre la tradición milenaria y una visión del mundo, de la religión y del poder real completamente nueva, muy centrada en el faraón. Y nos deja una pregunta ahí flotando, ¿verdad? Más allá de la convicción religiosa, que parece innegable, ¿cuánto hubo en estos primeros movimientos de estrategia política pura y dura? Buscaba ya desde el principio quitarle poder a ese clero que quizás había vuelto demasiado fuerte para la corona. Es la gran pregunta, sí. ¿Fe, política o ambas cosas íntimamente ligadas? Hablamos del reinado de Amenhotep IV, que luego sería Akenatón. Vamos a explorar cómo una devoción inicial por Atón, el disco solar, acabó en una revolución que sacudió los cimientos religiosos de milenios. Exacto. Y partimos de una base, hay que recordarlo, de politeísmo muy arraigado. Durante siglos, figuras como Amon-Ra, Osiris, Isis, pues estaban en todas partes. Y el clero, sobre todo el de Amón en Tebas, había acumulado un poder enorme. No solo espiritual, también económico, político. Influían hasta en quién era el faraón. Controlaban muchísimos recursos. Claro, y en ese escenario tan consolidado, llega Amenhotep IV y toma una de sus primeras medidas, que es, increíblemente audaz, ordena cerrar o restringir templos tradicionales y pone el foco en los de Amón. Es difícil imaginar el impacto real de algo así. ¿Cómo afectó esto al clero tebano tan poderoso? Pues fue un ataque frontal, directo al corazón de su poder. El clero de Amón estaba acostumbrado a manejar riquezas, a influir, y de repente ven cómo se les desmonta la base. No fue solo un tema religioso, para nada. Tenía unas implicaciones políticas tremendas. Buscaba claramente centralizar el poder en él, en el faraón, y apartar a esa casta sacerdotal tan influyente. Y ojo, que además reemplazó a funcionarios con mucha experiencia por gente nueva. Leal a él, sí, pero sin esa experiencia administrativa. Eso, aunque políticamente parecía astuto al principio, acabó generando problemas después. Se priorizó la lealtad sobre la competencia, digamos. Entiendo, un golpe directo al clero. Pero Akenatón no solo cerró templos, también construyó mucho para Atón. Me imagino que esos nuevos santuarios serían muy diferentes a los típicos templos oscuros, ¿no? Radicalmente distintos, rompían con toda la tradición. Eran estructuras abiertas, muchas partes sin techo, organizadas alrededor de patios enormes llenos de altares. ¿Abiertas? Sí, la idea era que la luz del sol, que era la manifestación de Atón, lo inundara todo. Se acabaron las estatuas de culto en capillas oscuras, y para construirlos rápido, que era clave para su visión, usaron innovaciones como los talatates. ¿Talatates? Sí, bloques de piedra más pequeños, más manejables. Eso permitió una velocidad de construcción pues nunca vista. Templos abiertos al sol, tiene todo el sentido teológico dentro de su visión, claro. Y luego, como guinda, el faraón se cambia el nombre, de Amenhotep a Akenatón. Un gesto potentísimo. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo debió interpretarse en ese momento? Fue la declaración final. La ruptura total. Piensa que Amenhotep significa Amón está satisfecho. Cambiarlo por Akenatón, que viene a ser el que es útil a Atón o espíritu efectivo de Atón, era rechazar públicamente al dios principal de Tebas y a todo el panteón. Se estaba presentando no solo como rey, sino como el sumo sacerdote, el único profeta de Atón. El intermediario. El único. Para la élite, para el clero, debió ser un shock, casi una herejía. Impresionante, sí. Pero imponer la devoción a un único dios, Atón, el disco solar, en una sociedad acostumbrada a tantos dioses, a figuras como Osiris, tan importantes para el más allá, ¿cómo encajó eso la gente corriente? ¿Lo aceptaron? Pues
Las evidencias que tenemos sugieren que fue una imposición desde arriba. Muy elitista. El pueblo llano seguía muy apegado a sus diosas de siempre, a sus rituales locales, a sus amuletos, y sobre todo a las creencias funerarias ligadas a Osiris. El atonismo no ofrecía una alternativa clara a eso. Claro. El acceso directo a Atón, además, estaba reservado para el faraón y su familia. Así que es muy probable que la mayoría de la gente nunca llegara a entenderlo o aceptarlo del todo. Seguramente mantuvieron sus viejas prácticas en privado. Y además, el impacto económico que mencionabas antes. Exacto. Cerrar templos afectó a muchísima gente. Sacerdotes, claro, pero también artesanos, agricultores que dependían de ellos. Entendido. Y al proclamarse Akenatón el único intermediario, ¿cómo alteró eso la dinámica religiosa que existía? La transformó por completo. De un plumazo, eliminó la necesidad de todo el cuerpo sacerdotal como mediadores. El faraón y su familia pasaron a ser el único canal para conectar con lo divino. Alcanzaron un estatus casi divino ellos mismos. Lo vemos en el arte de Amarna, ¿no? Cómo reciben la vida, el Ankh. Sí, el símbolo del Ankh. Directamente de los rayos de Atón. Akenatón no era solo un rey devoto. Era, en cierto modo, la conexión misma con el dios. Vale, juntando todas las piezas, el cuadro es realmente radical. Aparta al clero, construye templos revolucionarios, se cambia el nombre renegando del dios principal, se declara único intermediario. Cuesta hacerse a la idea de la magnitud del shock que debió suponer. ¿Cómo resumirías la esencia de toda esta revolución? Pues estamos ante una de las revoluciones religiosas más singulares y quizá más personales de toda la antigüedad. Fue impulsada por la voluntad férrea de un faraón, ya fuera por una convicción religiosa profunda, por ambición política para reafirmar su poder, o seguramente por una mezcla de ambas cosas. Desafió milenios de tradición, redefinió la idea de Dios, el arte, el papel del rey, generó una convulsión enorme. Imagina la situación. Eres Akenatón, faraón de Egipto. Has montado una revolución religiosa, todo centrado en un único dios, Atón, el disco solar. Pero claro, la capital, Tebas, está hasta arriba de templos y sacerdotes del antiguo panteón, sobre todo del poderoso Amón. Cada paso que das genera tensión, hay susurros, resistencia. ¿Qué haces? Pues decides cortar por lo sano, abandonar Tebas y construir una capital de cero, en medio de la nada. Y así nace Ajetatón, el horizonte de Atón. Ajetatón o Amarna. Exacto, un momento clave. Una apuesta, radical. Radicalísima. Y sin precedentes, ¿eh? Tebas era el peso de la tradición, el poder acumulado del clero de Amón. Akenatón lo vería como un muro, un obstáculo para su visión. Necesitaba un lienzo en blanco, literalmente. Y lo encontró. Un valle desértico, virgen, sí, junto al Nilo. Pero no fue una elección al azar, ¿eh? Se delimitó con mucho cuidado con unas estelas enormes, las estelas fronterizas, como marcando un territorio sagrado, purificado y dedicado solo a Atón. Una ruptura total con el pasado politeísta. El objetivo es intentar entender qué hizo a esta época tan diferente. Cómo una visión religiosa muy personal, muy centrada en el faraón y su familia, pues cómo transformó el arte y la sociedad egipcia, aunque fuera por poco tiempo. A ver qué sacamos en claro. Pues sí, vamos a ello. De hecho, antes de trasladarse a Amarna, ya construye templos para Atón en Karnak. En Karnak mismo, vaya. Sí, como el Gempatén. Eran estructuras para las fases iniciales de este nuevo culto. Esto ya, claro, nos indica que la tensión con los sacerdotes de Amón venía de antes y era fuerte. Y esa tensión, imagino, explota con la fundación de Ajetatón, Amarna. Una ciudad nueva, de cero, en un lugar desértico. Dicen que elegida por Atón o porque el horizonte allí se parecía al jeroglífico Aket. Sí, una ruptura geográfica total con Tebas. Y la construyeron rapidísimo, ¿no? Era una necesidad para levantar la ciudad a toda prisa. Vale, ¿y cómo era esa ciudad? Pues muy diferente. Avenidas enormes, palacios impresionantes, como el Palacio Norte, que se cree era la residencia principal. Lo más llamativo son los templos. El Gempatón, el gran templo de Atón. A diferencia de los santuarios de Tebas, que eran oscuros, misteriosos, estos estaban diseñados sin techo, completamente abiertos a la luz del sol. A Atón. Imagínate, patios gigantescos con cientos de mesas para ofrendas, todo bajo el cielo abierto. ¡Wow! ¡Qué imagen!
Y para construir todo eso, a una velocidad de vértigo, además, se usaron mucho los talatat, bloques de piedra, arenisca, más pequeños, estandarizados, fáciles de manejar, de transportar. Permitían que mucha gente trabajara a la vez. Fue una innovación constructiva, pero vamos, al servicio de la ideología pura y dura. Una ciudad construida a toda prisa entonces, y con un mensaje muy claro. ¿Y la vida allí? Hablamos de palacios, avenidas, pero ¿y la gente? ¿Quién vivía en Ajetatón? Pues tenía un diseño bastante ordenado, geométrico en algunas zonas, con una gran avenida para procesiones. Había palacios impresionantes, claro, como el Palacio Norte, que tenía cosas nuevas, como la famosa Ventana de las Apariciones. Ah, sí, donde salían el faraón y la familia real. Eso es, para mostrarse al pueblo. Luego estaban las zonas administrativas, las casas de la élite, algunas eran lujosas, con jardines, estanques, incluso se dice que un zoo. Y claro, los barrios de los trabajadores, los artesanos y las necrópolis, separadas, nobles por un lado, familia real por otro. Y la de la familia real, curiosamente, orientada al este, hacia el sol naciente, otra tradición que rompían. Mencionas élite y trabajadores. Suena a que la vida no era igual para todos en esta ciudad utópica. ¿Sabemos cómo vivían los que la construyeron, los obreros? Pues la arqueología nos da una imagen bastante cruda, la verdad. Los estudios de los cementerios de trabajadores en Amarna, revelan una realidad muy dura. Esqueletos con marcas de trabajo físico brutal desde muy jóvenes, signos de mala nutrición y una esperanza de vida muy corta. Vaya. Sí, construir Ajetatón tuvo un coste humano altísimo. Un contraste tremendo con la ideología oficial tan luminosa. Además, las condiciones sanitarias en las zonas populares dejaban mucho que desear. No había alcantarillado bien planeado, la basura se acumulaba cerca. Quizás el clima seco ayudaba un poco a evitar epidemias masivas. Pero la vida diaria debió ser difícil. Muy difícil. Un contraste muy fuerte, sí. Ajetatón. La ciudad que hoy conocemos más como Amarna. Su capital, que duró poquísimo. Fue una época donde el arte, la arquitectura, la cultura en general, desafiaron milenios de tradición. Casi nada. Exactamente. Y lo interesante es analizar cómo esta revolución artística no fue solo algo, digamos, estético, superficial. Fue un espejo de una transformación religiosa y política muy, muy profunda, impulsada por el propio faraón. Nuestro objetivo hoy es entender qué nos revela este estilo tan particular sobre las ideas, sobre la vida en Amarna y también, ojo, sobre la tensión entre lo que quería imponer la corte y lo que la gente creía de verdad. Muy bien. Pues vamos a empezar por el principio, como debe ser. El arte egipcio tradicional. Era conocido por su rigidez, ¿no? Esa idealización, figuras súper solemnes, casi inmutables siglo tras siglo, siempre enfocado en los dioses, en la muerte. Si las representaciones del faraón seguían esas reglas tan estrictas de solemnidad, de perfección casi divina, ¿qué cambios, ¿Qué cambios clave introduce este estilo de Amarna al mostrar al faraón con esos rasgos tan raros, alargados y escenas más humanas? Ahí está la clave, la ruptura. El estilo de Amarna, quiebra totalmente esa formalidad. Las figuras del faraón y su familia, adoptan rasgos muy distintivos. Cráneos alargados, labios muy gruesos, caderas anchas, esos vientres prominentes. Es un naturalismo que, para algunos roza lo extraño, incluso lo exagerado, ¿no? Se abandona por completo esa búsqueda de la perfección idealizada que había dominado durante tantísimo tiempo. Claro. Pero entonces, no fue solo un cambio en la forma, en el cómo se dibujaba. El qué se dibujaba también es rompedor. Vemos imágenes de Akenatón y Nefertiti jugando con sus hijas, ¿no? Bajo los rayos de Atón, gestos de cariño, incluso el duelo por la muerte de una princesa, Meketatón. Eso antes era impensable, ¿verdad? ¿Por qué este tipo de escenas familiares resultaba tan novedoso? ¿Qué mensaje querían transmitir con eso, comparado con el arte religioso anterior? Esa humanización es fundamental, sí, y conecta directamente con la nueva teología centrada en Atón, el disco solar.
Atón es la fuente de toda vida, de la luz, está presente en el día a día, en lo cotidiano, y el arte lo que hace es reflejar eso, mostrando a la familia real, que son los intermediarios con el dios, en momentos vitales, íntimos, no solo en las ceremonias súper hieráticas de siempre. Los famosos rayos de Atón, fíjate, terminan en manos que ofrecen el Ang, el símbolo de la vida, directamente a la familia. Es como una bendición constante en su vida diaria. Entiendo. Hablemos un poco de la arquitectura, porque ahí también el cambio fue radical. Los templos de Ajetatón, como el gran templo de Atón, eran enormes sí, pero estaban diseñados a cielo abierto, sin techos. Eso choca mucho con lo anterior. ¿Cómo reflejaba esta arquitectura tan abierta esa idea central de que Atón, el sol, debía iluminar directamente los cultos? Pues la arquitectura se puso totalmente al servicio del dios. Si Atón es el sol, su culto necesita luz directa. No hay más. Se abandonó la tradicional secuencia de salas oscuras, misteriosas, de los templos dedicados a otros dioses como Amón, por ejemplo. Aquí no. Aquí patios y altares estaban bajo el solazo. Y además, la organización del espacio también cambió. Pasamos de la típica disposición lineal, muy jerárquica, a una cosa más fluida, más abierta, creando una experiencia diferente para la gente que participaba en los rituales, siempre bajo la mirada directa de Atón. Entendido. Ahora, todo este proyecto ideológico tan potente que se ve en el arte, en la arquitectura, ¿qué impacto cultural tuvo realmente más allá de la élite de la corte? Sabemos que los artistas de la corte, como Deju Timose, el escultor del famoso busto de Nefertiti, pues gozaron de prestigio, claro. Pero ¿llegó esta revolución a calar en las creencias de la gente de a pie? Esa es una pregunta clave. Sí, porque, los artesanos reales, los funcionarios, esos ciertamente vivieron bien en Amarna y adoptaron o tuvieron que adoptar el estilo oficial. Pero la arqueología, lo que encontramos en las zonas residenciales, en las casas de la gente corriente, en el poblado de los trabajadores, eso nos cuenta una historia bastante diferente. Una historia que revela, yo creo, los límites de esta reforma impuesta desde arriba. ¿Y qué se ha encontrado exactamente en esas casas? ¿Qué nos dice la arqueología? Pues mira, una cantidad enorme de objetos relacionados con la religiosidad de toda la vida. Amuletos, figurillas de dioses protectores del hogar, de la fertilidad, como el popularísimo Bes o Tueris, ¿sabes? La diosa hipopótamo Taweret. También representaciones de Hathor, símbolos protectores como el ojo de Horus, el Udhat o el pilar Jet asociado a Osiris. Lo de siempre, vamos. De hecho, fíjate, algún estudio estima que alrededor del 74% de los objetos de culto encontrados en Amarna pertenecen a estas creencias populares, frente a solo un 26% que estaría vinculado directamente al culto estatal de Atón. ¡Guau! Un 74%. O sea que la revolución de Akenatón, al menos a nivel popular, parece que tuvo una penetración bastante limitada, ¿no? Exacto. Todo apunta a que mientras la élite, abrazaba o al menos acataba el culto a Atón en público, en la esfera doméstica, en casa, la gente seguía buscando la protección y el consuelo de sus dioses tradicionales, los de siempre. Parece que la vida cotidiana mantenía sus antiguas creencias bastante arraigadas. Vamos a meternos de lleno en el corazón de la revolución de Amarna. Pero no tanto en los templos o los decretos, sino en la familia. Akenatón, Nefertiti, sus hijas, se convirtieron en un símbolo central y además con una visibilidad pública, sin precedentes en Egipto. Vamos a ver quiénes eran y qué significaba esa exposición. Exacto. Y ahí, claro, la figura clave junto a Akenatón es Nefertiti, la gran esposa real. Es que no era una consorte más, en absoluto. Su matrimonio fue incluso anterior a que él asumiera todo el poder del trono. Y desde el principio, compartieron un protagonismo muy claro en todo este cambio radical. ¿Y ese poder de Nefertiti, cómo se veía? ¿Cómo se manifestaba en el día a día, digamos? Porque las fuentes la muestran muy activa en rituales, ceremonias. Pues sí, los indicios son muy potentes. Llevaba la corona azul, la Kepres, que asociamos mucho al faraón en acción, ¿no? Y la llevaba con la misma solemnidad que Akenatón. Presidía ceremonias importantes y en muchas inscripciones aparece casi a la par que él, como la otra mitad del poder real. ¿La otra mitad? Sí. Y hay una escena muy, muy fuerte donde se la ve derrotando a un enemigo, una pose que tradicionalmente era exclusiva del faraón. Eso dice mucho.
Vaya, no es solo decoración entonces. Para nada. Sugiere que su imagen era crucial para proyectar la fuerza del nuevo régimen. Y luego está el cambio de nombre, claro. Así, Neferneferuatón, Nefertiti sobre el año 6, ¿verdad? ¿Qué implicaba eso? Pues reforzaba todavía más esa conexión divina. Se integraba en la teología de Atón como belleza de las bellezas de Atón. Era casi un reflejo viviente del dios Sol. No solo una reina, aunque, bueno, las reinas egipcias siempre tuvieron un papel ritual importante. Claro, esa dualidad masculino-femenina era parte de la realeza. Sí, pero Nefertiti llevó esa visibilidad y seguramente ese poder real a otro nivel, quizá influenciada por su suegra, Tigi, que también fue una figura fuerte. Pudo ser un precedente. Es posible, pero Nefertiti lo amplificó. Su prominencia era, digamos, una estrategia política. Reforzaba la legitimidad de la reforma de Akenatón. La pareja real unida y poderosa era el pilar de ese nuevo orden de Atón. Y junto a ellos las hijas. 6. Meriatén, Mequetatén, Ankesenpaatón, que luego sería Ankesenamón. Y Neferneferuatón Tasherit, Neferneferuré y Setepenré. Exacto. Y aquí tenemos otra de las grandes novedades de Amarna. Que no estaban escondidas, ¿no? Todo lo contrario. Las vemos todo el tiempo. En escenas familiares, en actos públicos. Son famosísimas esas imágenes jugando en el regazo de los padres o dando flores a Atón, o participando en banquetes, en las procesiones diarias, en carro por Ajetatón, la nueva capital. Estaban ahí, visibles. Eso sí que rompe con la imagen tradicional del faraón distante, hierático. Debió ser un shock ver a la familia real tan presente. Sin duda. Pero ojo, no creo que buscaran una naturalidad como la entendemos hoy, ¿eh? El mensaje era más profundo. Querían reafirmar el papel divino de la familia real. Eran como el signo tangible del poder creador del monarca solar. El hogar sagrado, bendecido directamente por Atón. ¿Interesante? Sí. Algunos expertos, como Hemp, sugieren incluso que esa prominencia de lo femenino, la reina fuerte, las hijas visibles, podría ser parte de la propia ideología atoniana. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué sabemos del destino de estas princesas tan expuestas? Pues fue variado. Mequetatón, por ejemplo, murió joven. Y las escenas de duelo en la tumba real de Amarna son muy emotivas, la verdad. Las tres más pequeñas, Neferneferuatón Tasherit, Neferneferuré y Setepengre, desaparecen de los registros después del año 12. No sabemos muy bien qué fue de ellas. Qué incierto. Sí. Pero las mayores, Meritaten y Ankesenpatón, sí llegaron a ser reinas. De Meritaten incluso tenemos cartas, correspondencia del rey de Babilonia, Burnauchariash II. Cartas a ella. Sí, dirigiéndose a ella como señora de la casa, lo que indica que ya tenía cierta relevancia internacional siendo bastante joven. Es que es fascinante cómo se construyó toda esta imagen familiar. Si recapitulamos, tienes una reina con un poder y una visibilidad tremendos y unas hijas que están siempre presentes. La familia real era como el modelo a seguir, ¿no? El ejemplo vivo de devoción y de poder compartido bajo Atón, el núcleo humano y sagrado de esa nueva fe. Una estrategia de imagen, como decíamos, que fue una ruptura total con la tradición egipcia. Esa cercanía, esa familia bendecida por el sol. Era el mensaje. De ruptura total en el antiguo Egipto. Ese instante en que Akenatón decide que ya no basta con promover a su dios, Atón. Sino que hay que ir a por los demás. Exacto. Que hay que intentar, borrar del mapa a los dioses de siempre. Y sobre todo, claro, al poderoso Amón. Los datos que tenemos pintan un cuadro complejo, ¿verdad? De mucha tensión religiosa, política. Muchísima. Y para entender la jugada de Akenatón hay que tener muy presente el poder inmenso que tenía el clero de Amón en Tebas. No era solo un tema religioso, ¿eh? No. Era un poder económico y político brutal. Casi un estado dentro del estado que le hacía sombra al faraón. Las fuentes, debaten si Akenatón actuó más por fe, por política pura y dura, o por una mezcla. Y es que lo que hizo fue drástico. Ordenó eliminar sistemáticamente los nombres de otros dioses, especialmente Amón, de los monumentos, de las inscripciones. Sí. Hay casos donde incluso se borra la palabra dioses en plural. O sea, una cosa... increíble. Como si solo pudiera existir Atón. Se cierran templos de Amón, se machacan sus estatuas. Es algo que no se había visto nunca, ¿no?
No solo promocionar a tu dios, sino intentar acallar a todos los demás. Totalmente inédito. El mensaje era, vamos, cristalino. Solo Atón es divino, y el faraón y su familia son los únicos que conectan con él. Punto. Y claro, borrar un nombre, una imagen. En Egipto eso tenía un peso simbólico enorme, ¿no? Tremendo. Para la mentalidad egipcia eso era como atacar la existencia misma de la divinidad, borrarla de la memoria, quitarle su poder. Y no se quedó solo en Amón, ¿eh? Afectó a más tradiciones. Claro, afectó hasta a las creencias sobre el más allá. Por ejemplo, los Usheptis, estas figurillas para el difunto, pues dejaron de invocar a Osiris, ahora invocaban a Atón, o a veces solo llevaban el nombre del muerto. Vaya cambio. Y se simplifican los textos funerarios, desaparece la idea del juicio de Osiris. Incluso en sarcófagos reales, como el de una hija de Akenatón, vemos a Nefertiti ocupando el lugar de diosas protectoras como Isis. O sea, un ataque directo al corazón de las creencias milenarias sobre la muerte. Pero, a ver, esto no era solo una guerra de ideas o de símbolos. Había una lucha de poder muy real contra el clero de Amón, que, como decías, era muy influyente. ¿Cómo intentó quitarles ese poder terrenal? Pues atacando su bolsillo, básicamente. Al cerrar los templos de Amón, les cortó de raíz sus ingresos, que eran gigantescos. Tierras, ganado, talleres, impuestos. Claro. Y todo ese flujo de riqueza, según indican los registros, se redirigió primero a los templos de Atón en Karnak y luego masivamente a la nueva capital, a Getatón Amarna. O sea, debilitar a Tebas y centralizar todo en Amarna y en torno a él. Exacto, debilitar al clero de Amón y concentrar el poder económico y religioso como nunca antes alrededor del faraón. Si fue más político o religioso, bueno, es difícil separar ambas cosas en Egipto, esa conexión era total. Un cambio tan radical tuvo que generar una conmoción social brutal. Porque mientras en Amarna nos pintan esa vida ideal bajo Atón, ¿qué pasaba en el resto del país? Para la gente normal, los dioses de siempre eran su vida, su identidad. Claro, para muchísima gente, quitarles a sus dioses era como arrancarles la memoria de sus antepasados, su seguridad, su forma de entender el mundo. La famosa estela de la restauración de Tutankamón, aunque sea propaganda posterior, ¿no?, describe esa época como caótica. Sí, habla de templos en ruinas, abandonados. Exacto. Sugiere que fuera de la burbuja de Amarna la sensación era de abandono divino, de caos. Y además, la arqueología nos dice que a pesar de la prohibición, muchos cultos locales siguieron funcionando, más o menos a escondidas. Había resistencia. Entiendo. Entonces, lo que vemos es una revolución total. Un intento de Akenatón de cambiarlo todo. Religión, política, economía, cultura. Centrado en Amón, pero que sacudió los cimientos de Egipto entero. Una apuesta muy, muy audaz. Audaz y, como se vio después, insostenible. Y que generó una reacción muy fuerte. Exacto. Vamos a sumergirnos en las cartas de Amarna. Un archivo increíble, ¿verdad? Descubierto casi por accidente en 1887. Cientos de tablillas de arcilla, halladas allí, en Amarna, la que fue la capital de Akenatón, Ajetatón. Exacto. Y fíjate, lo más llamativo, creo yo, es que no están en egipcio. Estas cartas diplomáticas están escritas en acadio, en cuneiforme además, esa escritura de cuñitas sobre la arcilla. Ajá. Y eso ya nos dice muchísimo. O sea, el acadio era la lengua franca internacional. La lengua de la diplomacia. Eso es, en todo el Próximo Oriente del siglo XIV a.C. Era el idioma que conectaba a los grandes imperios, también a sus vasallos, un poco como el inglés hoy en día para ciertas cosas, ¿no? Claro. Es como si encontráramos los emails diplomáticos de Akenatón. Justo él, un faraón tan peculiar, en plena revolución religiosa, con su dios Atón. Así que nuestra misión hoy es un poco descifrar qué nos cuenta este eco del mundo exterior. ¿Qué pasaba fuera mientras él estaba tan centrado en lo suyo? Venga, vamos a meternos en materia. Había dos tipos principales de cartas, ¿verdad? Correcto. Por un lado están las cartas de los gobernantes locales, los vasallos que Egipto tenía en Canaán y Siria. Y el tono, es de urgencia. A veces de auténtica desesperación, diría yo. ¿Desesperación? ¿Qué pedían? Pues ayuda militar, básicamente. Tropas, protección, contra rivales de la zona, contra incursiones de gente como los Abiru. Los Abiru, sí. Esos grupos que generaban inestabilidad. Exacto. Gente seminómada, quizá rebeldes. Bueno, la cuestión es que causaban problemas.
Y las súplicas al faraón son intensísimas. He leído alguna frase tremenda, algo como, caigo a los pies del rey mi señor, mi Dios, mi sol, 7 veces y 7 veces. Casi un lamento. Sí, sí, es muy gráfico. Y claro, ¿qué imagen proyecta esto de la administración de Akenatón? Pues, ¿De distancia, quizás? exactamente, la de un poder central que parece distante, casi ausente. Mientras en Ajetatón, bueno, el faraón se volcaba en Atón, cambiándose el nombre y todo a agradable Atón, pues estos vasallos en las fronteras, sentían que sus llamadas de auxilio no tenían respuesta clara, que caían en saco roto. Ya veo. Ahí hay una primera clave importante, ¿no? Esa concentración interna de Akenatón en su proyecto religioso parecía tener un coste fuera. Sus aliados, o al menos estos vasallos, percibían abandono. Quizá una primera grieta en esa imagen de poder imperial egipcio. Entendido. Bueno, si esos eran los vasallos pidiendo auxilio, ¿qué pasaba con los peces gordos? Los otros grandes reyes. Ah, claro. Los reyes de Babilonia, Mitanni, Hatti, Asiria, el llamado Club de las Grandes Potencias. Ahí el tono sería distinto, imagino. Sí, sin nada que ver. Aquí se tratan de hermano a hermano, como iguales. ¿Y de qué hablaban entre ellos? Pues mucho intercambio de regalos de prestigio. Oro, lapislázuli, caballos, carros, incluso princesas, ¿sabes? Para matrimonios diplomáticos, para sellar alianzas. Lo típico entre casas reales, sí. Pero ojo, que no todo era protocolo y cortesía. También había quejas, reclamaciones muy directas. ¿Quejas a Akenatón? ¿Sobre qué? Pues mira, sobre todo por los regalos. El oro egipcio tenía una fama legendaria, ¿no? Y si no llegaba la cantidad esperada, o decían que no era tan puro como debía, pues había reclamaciones. Anda. Sí. Burnaburias II de Babilonia, por ejemplo. Le recuerda a Akenatón la amistad histórica entre sus familias. Pero vamos, no se corta un pelo en exigir más oro, regalos de más valor, casi como si fuera una obligación del faraón mantener ese flujo constante de riqueza. ¡Qué fuerte! Exigiéndole oro al faraón. Y supongo que entre líneas se leerían otras cosas, tensiones geopolíticas quizá. Desde luego. Se nota mucho la creciente presión del imperio hitita. Desde Anatolia estaban expandiéndose hacia el sur. Hacia Siria, ¿no? Territorios que antes estaban bajo influencia egipcia. Justo. Y estas cartas son un termómetro fantástico para eso. Muestran cómo, mientras Egipto parecía mirar hacia adentro, hacia Atón y su nueva capital, otros actores, como los hititas, pues movían ficha en el tablero internacional. Aprovechaban, digamos, esa posible distracción egipcia. El contraste es brutal entonces. Por un lado tienes al faraón Akenatón, obsesionado con su revolución religiosa, construyendo Ajetatón, rompiendo con los dioses antiguos como Amón. Y por otro, este archivo que nos grita las realidades del poder en la tierra. Vasallos que piden socorro, potencias que negocian y presionan, y un imperio rival, el hitita, que avanza. Las cartas sugieren fuertemente que esa dedicación interna tan intensa de Akenatón pudo debilitar la posición de Egipto fuera de sus fronteras. Esto da una imagen de abandono, ¿no? Como si el imperio se deshiciera por los bordes, mientras la corte miraba para otro lado. Totalmente. Es un indicativo clarísimo del debilitamiento del poder egipcio en el exterior. Parece que la concentración casi obsesiva de Akenatón en su reforma religiosa, en la vida en Amarna, le llevó a descuidar la diplomacia, la política imperial. Es un ejemplo claro de cómo las prioridades internas pueden, erosionar la influencia exterior de una gran potencia. Y mientras pasaba eso fuera, dentro de Egipto la cosa tampoco estaba tranquila. La revolución religiosa no terminaba de consolidarse, ¿verdad? El clero de Amón, que era muy poderoso aunque lo habían apartado del poder en Tebas y oficialmente silenciado. Seguía ahí. Exacto. No habían desaparecido. Simplemente esperaban su momento. Y esa resistencia pasiva dice mucho. Demuestran los límites del proyecto de Akenatón. Su reforma, que fue impuesta desde arriba, muy personal, no consiguió borrar siglos de creencias, ni desmontar del todo esa estructura sacerdotal tan influyente. Simplemente, aguantaron el chaparrón, esperando a que pasara la tormenta para restaurar a Amón y el viejo orden. Y aquí es donde la trama se pone todavía más interesante. Porque en medio de todo esto,
una figura absolutamente central junto a Akenatón, la reina Nefertiti, que era omnipresente en los primeros años en todos los relieves, ¿no? Pues empieza como a difuminarse en los registros oficiales hacia el final del reinado. Es muy desconcertante que alguien tan importante casi desaparezca de la historia oficial así. ¿Qué nos dicen los fragmentos que sí tenemos? Es que es uno de los grandes enigmas de Amarna, la verdad. Las pistas son súper ambiguas, muy fragmentarias. Hay varias hipótesis sobre la mesa, claro. Pudo morir, quizá por una epidemia, que las hubo. Pudo caer en desgracia política, ser apartada del poder, o incluso, y esto es fascinante, pudo asumir un nuevo papel. ¿Cómo cuál? Quizá como corregente, gobernando junto a Akenatón, o incluso por él en algún momento, pero bajo otro nombre. Se habla de esa figura enigmática Neferneferuatón. Vaya. Pero la evidencia no es concluyente. No podemos afirmarlo con seguridad. ¿Es un misterio? Y a este misterio, a esta incertidumbre, se suma el problema de la sucesión. Akenatón tenía hijas con Nefertiti, varias hijas, pero no tenía un heredero varón claro, aceptado por todos. Se mencionan figuras masculinas, como un tal Smenkhkare, o el joven Tutankamón, el que luego sería Tutankamón, ¿no? Posiblemente hijo de una esposa secundaria, como Kia, pero la línea sucesoria no estaba nada clara. ¿Qué implicó esto en una corte que ya debía estar bastante tensa? Pues imagínate, generó una inestabilidad enorme. La falta de un sucesor varón indiscutible abría la puerta a todo tipo de intrigas palaciegas, a luchas de poder entre facciones. Debilitaba la continuidad dinástica en un momento que ya era muy crítico. Era, añadir más leña al fuego. Y mientras la élite, la corte, estaba con estos problemas, ¿qué pasaba con la gente de a pie? Con el pueblo llano. ¿Cómo conectaron con Atón? Con ese dios solar representado como un visco, tan abstracto. Pues ahí está otra de las claves, yo creo, del fracaso a largo plazo del proyecto. Atón era un concepto divino muy elevado, sí, universal, pero Distante. muy abstracto. El egipcio medio estaba acostumbrado a dioses con cara, con cuerpo, humano o animal, con historias, con mitos cercanos, figuras como Osiris, Isis o el propio Amón, a los que podían rezar directamente por sus problemas, por la cosecha, por la salud. Entiendo. O sea, no era solo una resistencia de las élites religiosas que habían perdido poder, sino una desconexión espiritual más profunda con la gente común. Sentirían que su nuevo dios principal pues no les escuchaba igual, ¿no? O no de la manera que necesitaban. Ese dios tan abstracto no llenaba las necesidades religiosas del día a día de la mayoría. Y ese vacío espiritual, que además pudo agravarse por crisis como posibles epidemias que se mencionan en textos de la época, tanto en Egipto como fuera, pues todo eso fue erosionando la base social del proyecto de Akenatón. La sensación de abandono divino debió ser bastante palpable. Akenatón, el faraón que quiso, darle la vuelta a Egipto. Murió joven, quizás 35, 40 años, allá por el 1336 a.C., más o menos, después de unos 17 años reinando. Y su final, pues como casi todo en su vida, está rodeado de misterio. Lo primero que choca es el silencio, ¿no? No hay crónicas de la época que digan Akenatón murió así o asá. Los textos que vienen después, parece que tenían más ganas de borrarlo del mapa que de contar cómo acabó. Exacto. A ver, la hipótesis más aceptada, más que nada porque no hay pruebas de lo contrario, es que fue una muerte natural. No hay indicios de violencia, ni de una conspiración, ni en los pocos restos que tenemos, ni en el contexto. Era joven, eso sí, y claro, eso siempre da pie a especulaciones. Y a especulaciones da pie también su físico, ¿verdad? Ese aspecto tan raro que vemos en el arte de Amarna. Figuras alargadas casi. Andróginas. ¿Hay algo de base médica en eso? Pues es un debate que sigue muy vivo, ¿eh? Se ha propuesto de todo. Síndromes hereditarios, quizás ginecomastia, basándose en esas estatuas y relieves y también en estudios que se han hecho de posibles descendientes, Tutankamón, por ejemplo. Los restos que se han encontrado en Amarna, aunque muy fragmentados y sin identificación segura para él, sí que han permitido estudiar un poco el linaje, ¿sabes? Buscar rasgos comunes, posibles enfermedades familiares.
Es, fascinante ver cómo se intenta reconstruir todo eso. O sea que esas imágenes tan radicales podrían tener una base real, no ser solo un capricho artístico. Podría ser una mezcla, sí. El estilo de Amarna es rompedor, eso está claro. Pero igual exageraba o estilizaba rasgos que eran reales en el faraón y su familia. Y ojo, no hay que olvidar el contexto general. Hay pistas, en las cartas de Amarna, en textos hititas, incluso en cementerios de la propia Amarna con mucha mortalidad, de que pudo haber epidemias por la zona, Egipto, el Levante. No podemos decir Akenatón murió de la peste X, pero sí que añade un factor de vulnerabilidad, ¿no?, a la vida en ese momento. Un faraón con salud incierta, en un ambiente quizás complicado por enfermedades. Y luego está el otro gran misterio. ¿Dónde acabó? Su tumba. Se cree, la teoría principal es que fue enterrado en la tumba real que se preparó para él en Amarna, la que se conoce como Tumba Norte o TA26, está cerca del palacio de Aketatón, la excavó Flinders Petrie, sí. Pero, ¿qué se encontró? Pues restos de huesos muy, muy fragmentados. Podrían ser suyos o de otros familiares, pero una identificación definitiva científica todavía no la tenemos. ¿Y qué nos dice esa fragmentación? ¿Saqueo como en tantas tumbas? ¿O algo más? ¿Intencionado? Probablemente una mezcla de las dos cosas. Que no tengamos un entierro intacto monumental como el de otros faraones, pues encaja muy bien con lo que vino después. La damnatio memoriae, ese intento de borrarlo de la historia. Quizá la destrucción no fue total o se hizo con prisa, pero desde luego su tumba no se respetó. Y su muerte, claro, abrió un vacío de poder tremendo. ¿Quién vino justo después? Aquí la cosa se pone muy confusa. Aparecen figuras que reinan poquísimo tiempo, muy enigmáticas. Un tal Esmencara y alguien llamado Neferneferuatón. ¿Quiénes eran exactamente? Pues es uno de los grandes rompecabezas de este periodo. Hay muchas teorías. Y algunas bastante llamativas he leído. Sí. Una hipótesis con bastante peso es que Neferneferuatón y a lo mejor incluso Esmencara podría ser la propia Nefertiti, o quizás su hija Meritatón, asumiendo nombres y títulos masculinos para poder gobernar. Esto nos habla de una inestabilidad brutal, una lucha por el poder, roles que cambian. Fíjate que hasta vemos nombres de otras esposas, como Kia, que parece que se borran de monumentos para poner encima los de Meritatón. Un lío. Un caos sucesorio, vamos, que al final desemboca en el ascenso de Tutankamón, todavía un niño. Exacto. Y con Tutankamón empieza la marcha atrás. Así que Aketatón, la ciudad del sol, empieza como a apagarse. Los templos de Atón se vacían. Se silencian, sí. Parece el final abrupto de ese experimento religioso tan radical. Pues sí, un experimento sin precedentes que parece que se corta de raíz. ¿Cómo se navegó esa transición? Una transición muy compleja, desde luego. Nos centraremos en la llegada al trono del joven Tutankamón. ¿Y qué pasó con Amarna, con las ideas de Akenatón? Vamos a intentar entender esa restauración y qué huellas quedaron. Es un periodo clave porque la desaparición de un faraón así, que intentó cambiarlo todo, dejó un vacío y una tensión social enormes. Y justo en medio de esa tensión aparece Tutankamón. Un niño, ¿cuántos? ¿9 años? Sí, muy joven, apenas 9 años. ¿Y su parentesco exacto? Bueno, aún se debate si era hijo, sobrino. Exacto. La relación con la familia de Amarna no está 100% clara. Pero lo que sí está claro es la dirección que tomaron sus primeras decisiones, o bueno, las de sus consejeros, imagino. Claro, a esa edad. Una corrección total de la política de Akenatón. Totalmente. Fue una restauración en toda regla, vamos. Se volvió a dar primacía al culto de los dioses de siempre, sobre todo Amón en Tebas, que recuperó su lugar central. O sea, vuelta a empezar, ¿no? Vuelta a lo anterior, sí. Se reabrieron templos que Akenatón había cerrado o, marginado, se les devolvió su función, su esplendor. Y supongo que también el dinero. Se restituyeron los privilegios y, sobre todo, los enormes recursos económicos al sacerdocio tradicional. Era revertir toda esa concentración de poder económico que Akenatón había montado alrededor de Atón. Imagino que para un cambio tan drástico haría falta alguna justificación oficial, ¿no? Algo para legitimarlo. Claro, y para eso está la Estela de la Restauración. Es un documento clave. ¿Qué dice esa estela? Pues básicamente describe un país sumido en el caos por culpa del rey anterior y presenta a Tutankamón como el salvador
que viene a poner orden, a contentar a los dioses. Propaganda pura y dura. Es una pieza maestra de comunicación política de la época. Buscaba el apoyo de las familias importantes, del clero, todos esos que habían sido desplazados en Amarna. Figuras como Ay, Oremheb, estaban ahí moviendo los hilos. Vale, entiendo. El poder tradicional se reinstaura en Tebas, los sacerdotes contentos, pero ¿y Amarna? Toda esa ciudad construida de la nada. ¿Se esfumó sin más? Pues su declive fue bastante rápido, la verdad. Hay que pensar que Aketatón se construyó muy deprisa, usando mucho adobe. Que no es tan duradero como la piedra, claro. Exacto. Así que cuando la corte real, la administración, todo eso volvió a Tebas y a Memphis, la ciudad empezó a vaciarse. ¿Y la gente? Pues la gente regresó a sus lugares de origen o buscó futuro en otros sitios. Además, ya empezaba a suprimirse el legado de Akenatón. Ya entonces. Sí, aunque la damnatio memoriae, el intento de borrarlo de la historia destruyendo sus monumentos y nombres, fue más fuerte después, con Horemheb. Pero sí, Amarna, sin su rey y sin su función, quedó abandonada. Se convirtió en ruinas poco a poco. ¡Qué increíble! Levantar una ciudad entera para que se desvanezca tan rápido. Pero algo quedaría, ¿no? Entre las ruinas, el arte. Y tanto que quedó. Los restos arqueológicos de Amarna son una ventana única a ese periodo. ¿Qué tipo de cosas? Pues cimientos de palacios, templos, casas, talleres, fragmentos de relieves, objetos del día a día. Nos dan una visión muy detallada de cómo era la vida allí. Y del famoso estilo artístico. También nos hablan de la familia real representada de esa forma tan peculiar, tan naturalista, casi íntima, con detalles físicos que no se veían antes. Y claro, del culto a Atón. Oye, y hablando de religión, ¿la gente normal llegó a abandonar a sus dioses de toda la vida por Atón? ¿Fue una conversión real? Y la arqueología nos da una respuesta. Sorprendente. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues que parece que no. Los hallazgos demuestran que la religión popular siguió muy viva, incluso en pleno apogeo de Amarna. Anda, encontraron cosas. Muchísimas. Amuletos, figurillas de dioses tradicionales, Bes, Tauiret, Hathor, Thoth. Dioses protectores del hogar, de la fertilidad, la sabiduría. ¿Y dónde aparecieron? ¿Por toda la ciudad? No solo en el barrio obrero, también en casas de la élite. Esto sugiere bastante claro que el culto oficial a Atón, impuesto desde arriba, con el faraón como único intermediario, pues no caló tanto a nivel personal. La gente seguía buscando protección en sus dioses familiares. O sea que la revolución religiosa de Akenatón fue más superficial de lo que pensamos, a nivel popular. Podría decirse que sí, que no consiguió desplazar del todo las creencias más arraigadas. Qué interesante. Entonces, aunque políticamente se revirtió todo, algo quedó, alguna huella duradera. Sin duda, políticamente fue un fracaso inmediato, claro. Pero su impacto cultural e histórico es innegable. ¿Por ejemplo? El estilo artístico amarniense. Aunque fue breve, influyó. Se ven ecos en el arte posterior. Mira la máscara de Tutankamón, por ejemplo. Es verdad. Tiene algo de ese estilo. Conserva ciertos rasgos estilísticos. Y todo el episodio en sí es un caso de estudio fascinante sobre esa tensión entre el poder absoluto del faraón y el peso de la tradición. Y el debate sobre si fue monoteísmo o... O enoteísmo, exacto. Si creía en un solo dios o si exaltaba a uno por encima de los demás. Es un debate que sigue abierto. Entonces, para resumir, un intento de cambio radical, muy fuerte, seguido por una vuelta al orden rapidísima. Pero las ondas de ese experimento siguieron sintiéndose en el arte, en las ruinas. Y en esa complejidad religiosa que vemos ahora con la religión oficial por un lado y la popular por otro, ¿no? Exacto. Una realidad más compleja de lo que parece a simple vista. Precisamente. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Este ciclo tan intenso. Construir una ciudad a toda velocidad, abandonarla igual de rápido, restaurar lo antiguo. ¿Qué nos dice eso sobre la estabilidad real del Estado faraónico? O quizá sobre su fragilidad cuando se intentan imponer cambios tan radicales desde arriba. Bueno, cuando pensamos en la Akenatón, es fácil quedarse solo con los hechos históricos, ¿no? El faraón que desafió todo, pero si le damos una vuelta más, vemos la historia de alguien que intentó algo increíble. Ajá. Reimaginar el mundo entero. O sea, a partir de una idea, radical. Un solo dios, Atón. La luz que lo abarca todo, sí. Una idea potentísima. Potentísima. Y fue,
Un experimento muy breve, casi un suspiro en la larguísima historia de Egipto. Efímero, sí. Pero nos deja preguntas. Preguntas que siguen ahí, ¿verdad? ¿Qué te lleva a romper con todo lo establecido? Uf, ¿Y qué precio se paga por soñar con un orden distinto? es tremendo. Sí, porque a Akenatón lo rechazaron, lo borraron de la historia, lo llamaron hereje. La famosa damnatio memoriae. Exacto. Y sin embargo, hoy su figura resuena. Tiene una fuerza. Nos fascina, sí. Nos recuerda que la disidencia, el cuestionar las cosas, pues existía. Incluso en sociedades que a veces vemos como monolíticas. Claro, es que ninguna sociedad lo es, del todo. Su historia es como una invitación, ¿no? A reflexionar sobre el poder, las ideas, la tradición y esa fuerza imparable del cambio. ¿Vamos a meternos ahí? Pues sí, porque Akenatón es, un caso paradigmático. Perfecto para ver esa tensión constante. ¿Entre qué? Entre la innovación, lo nuevo, y la resistencia que siempre surge. Pasan todas las sociedades, ¿eh? Ya. Su intento de cambio fue tan radical y, aunque fracasó en su momento, nos enseña mucho, muchísimo. ¿Sobre qué, por ejemplo? Pues sobre lo increíblemente difícil que es cambiar estructuras, sistemas sociales, religiosos, que llevan siglos ahí muy, muy arraigados. Claro. Piensas en el clero de Amón en Tebas. Exacto, ahí lo vemos clarísimo. Cómo reaccionan esas estructuras de poder cuando sienten que se amenaza su influencia, su mundo. Y ahí está el debate, ¿no? Si fue un visionario, un adelantado, quizá el primer monoteísta, como dicen algunos. O un hereje que, desestabilizó todo por motivos más terrenales, digamos. Poder. Poder, sí. ¿Fue pura religión o también una jugada política para concentrar más poder en él, en el faraón, y quitárselo a ese clero tebano tan potente? Tiene sentido. Y luego está la naturaleza de Atón, un dios creador, universal. ¿Sí? Pero en los textos se ve como algo más intelectual, cósmico. No tanto ético. No tanto. No parece que exigiera una conducta moral específica, sino más bien reconocimiento. Y sobre todo, Akenatón se pone en medio. El único intermediario. Eso es, el hijo de Atón, el único que lo entiende y transmite su voluntad. Y eso, claro, reforzaba su propia autoridad, una barbaridad. Volvamos a la resistencia. Porque vale, el clero de Amón se opuso frontalmente. Lógico, perdían poder. Económico y teológico, sí. Pero, ¿por qué se vino abajo todo tan rápido después de su muerte? ¿Fue solo el clero o chocó con algo más de la sociedad egipcia? Es muy probable. Yo creo que sí. Quizá esa idea de que el atonismo era como muy de élite, muy de la nueva capital, Aketatón, de la corte. Sí. Y que no conectaba con la gente normal, con las fiestas de siempre, los dioses cercanos, los amuletos. Es muy probable que esa desconexión fuera clave, sí. A ver, las sociedades necesitan un equilibrio, necesitan tradición que da estabilidad, un marco común. Claro, pido quizá. Quizás sin pensar en cómo iba a asimilar eso la gente, cómo conectarlo con lo que ya creían. Fíjate que la religión egipcia tradicional, aunque nos parezca rígida, era bastante flexible. ¿Ah, sí? Sí, podía integrar dioses nuevos, reinterpretar mitos, inventar tradiciones, digamos. Pero el atonismo se presentó como algo más exclusivo. Más rígido. O esto o nada. Exacto. Abandonar todo lo anterior. Y eso, pues generó resistencia. No solo en los sacerdotes, probablemente también en la gente de a pie. Y eso nos lleva a la paradoja de su legado, que es fascinante. Muchísimo. Un faraón borrado. Activísimamente borrado con la damnatio memoriae. Intentaron que fuera como si nunca hubiera existido. Destruyeron templos, usurparon estatuas. Y, sin embargo, hoy nos atrae. Investigamos sobre él, inspira arte, filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué esta resurrección del hereje? Ahí entra, cómo funciona la memoria histórica, Ya. que es compleja. La memoria colectiva no es un archivo quieto. Selecciona, reinterpreta y a veces rehabilita a figuras que fueron muy polémicas. Como Akenatón. Exacto. Lo redescubren en el siglo XIX y para nosotros quizás encarna ese arquetipo un poco romántico, ¿no? Del innovador solitario. El que va contracorriente. Eso es, el individuo que se atreve a desafiar las estructuras aunque les salga mal. Su historia nos obliga a pensar cómo contamos el pasado. ¿Y por qué algunas figuras borradas vuelven con tanta fuerza? Sí. ¿Y qué proyectamos nosotros en ellas?
¿Qué preguntas nuestras resuenan con su historia? Entonces está claro que la historia de Akenatón va mucho más allá del antiguo Egipto. Es como un espejo, ¿sí? A un espejo donde vemos reflejada esa tensión universal. Entre el impulso de transformar el mundo, de seguir una visión, y la inercia de las estructuras Sociales, culturales. que se resisten. Exacto. Hemos visto esas dualidades, innovación y resistencia, fracaso y legado, el poder de las ideas frente a la fuerza de la tradición. Un poco de todo, seguramente. Su reinado fue corto, pero vaya si sacudió Egipto. Transformó el arte, la religión, planteó preguntas que, fíjate, todavía hoy resuenan sobre poder, fe, cambio. Sí. Y si me permites una última reflexión. Aunque el atonismo como tal fracasó y fue erradicado en Egipto, ¿quién sabe si esa idea tan radical de un Dios único universal, aunque en la práctica fuera más bien enoteísta, no dejó alguna semillita por ahí flotando en el ambiente intelectual del Próximo Oriente? Interesante. Pudo influir, aunque fuera de forma muy indirecta, a muy largo plazo, en cómo se desarrolló después el pensamiento monoteísta en otras culturas. Es una pregunta abierta, claro, pero da que pensar, ¿no? Desde luego. Una figura que sigue generando debate milenios después. Pues muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Gracias a ti. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.